Bueno, vamos a hablar de la ley universitaria. Todavía el Ejecutivo no la promulga, que es lo que parece que va a ocurrir, aunque diferentes sectores en la academia, en fin, han solicitado al presidente que la observe. En un reciente artículo, el educador León Trattenberg ha desmenuzado, digamos, algunos puntos críticos de esta ley, pero vamos a tocar el tema con los estudiantes. Están aquí dos de ellos, Julio Cáceda, que preside la Federación de Estudiantes de la Católica, y Michael Ortiz, que es presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Gracias por estar aquí. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Hay puntos, digamos, polémicos que creo yo que deberían centrar la conversación de hoy para que el público entienda dónde está la discrepancia, ¿no? Porque creo que el objetivo de todos es que la educación universitaria sea mejor. Creo que eso nadie discute, digamos, ¿no? Pero se habla de el voto universal, se habla, por ejemplo, que la ley universitaria no funcionará si el Ministerio de Educación no invierte, en fin. El punto más crítico quizá, y el que las autoridades han levantado, ha sido el de la intervención política, ¿no? Se dice que el gobierno ahora tiene una injerencia directa sobre las universidades y que la autonomía con esto se ha ido al diablo. ¿Coinciden con ese argumento ustedes? A ver, lo primero que tenemos que partir es acerca de qué entienden las personas que defienden esa posición por autonomía, ¿no? De hecho, uno puede preguntarle a los estudiantes de la mayoría de universidades si es que realmente consideran que en su universidad, porque la autonomía es el gobierno de la universidad, realmente se autogobierna. Le van a decir que no. ¿Por qué? Porque hay muchas mafias en el sector público y no hay gobierno democrático en las universidades, la mayoría de universidades privadas que son con fines de lucro, ¿no? Entonces no hay una real autonomía. En segundo lugar, el tema es que lo que plantea un organismo regulador es que el Estado sea garante del derecho de todos de una educación de calidad. Entonces, en ese sentido, lo que hace un organismo es sentar las bases mínimas para que sea una universidad verdaderamente, porque ahorita están funcionando instituciones que no son universidades realmente, son cualquier cosa menos universidad. Entonces, en ese sentido, no hay una intervención a partir de un organismo. Esto sucede en todos los países latinoamericanos. En los mejores países como Chile y Brasil, tienen organismos que dependen directamente del Ministerio de Educación. Acá está escrito, pero es porque la ley lo estipula así, más tiene autonomía y la mayoría de la conformación son miembros elegidos por concurso público que pertenecen a las universidades o investigadores o con experiencia en gestión pública, ¿no? Michael, pero no queda el temor, como han dicho muchas autoridades, de que en determinado momento pueda ser usada políticamente esta superintendencia. Bueno, considero de que las autoridades han venido tratando de tergiversar lo que es autonomía, porque ellos básicamente defienden ya la manera de quedarse en el poder, porque es lo que actualmente se da a través del famoso asambleísmo. Se habla mucho, por ejemplo, hace poco dio en una conferencia de prensa el presidente de la ANR diciendo de que prácticamente se le entrega a Sendero a las universidades por la figura de voto universal, ¿no? Es algo bastante lamentable porque ese pedido, esa exigencia es el estudiantado de hace mucho tiempo atrás, e inclusive en universidades públicas, en 3 en el país, ya se da lo que es el voto universal y ahí no hay presencia pues de Sendero ni de Movadef, ¿no? Entonces el voto universal lo que va a permitir en cierta medida es democratizar un poco más la elección de autoridades. Y también vemos acá por otro lado, por ejemplo, la empresa privada que dice puede defender la autonomía para que no exista ningún tipo de injerencia por parte del Estado en controlar prácticamente el lucro que hacen ellos con la educación. Entonces, son diferentes versiones que se da, mientras que el estudiantado plantea una autonomía con la finalidad de que la universidad tenga la libre potestad de poder, por ejemplo, desarrollar sus currículas, sus planes de estudio, ¿no? Y con la finalidad, claro, de poder dar solución a la problemática del país, ¿no? Otro punto que las autoridades actuales, es decir, los que están en contra de la ley Mora o la ley universitaria, dicen que ahora, con lo que plantea esta ley, finalmente el que va a pagar las consecuencias de tanto, digamos, la tesis o que la planilla docente fija aumente de 15 a 25%, todo eso se le va a cargar al alumno y el alumno va a terminar pagando mucho más de lo que paga hoy en día. ¿Qué crees tú? A ver, yo creo que hay 3 puntos importantes. El primero es que las universidades públicas eso no va a suceder porque hay fondos públicos, hay a veces malutilización de los fondos públicos, pero también se tiene que invertir más en las universidades. Eso es claramente... Lo que dice la ley es que, digamos, en el caso de la universidad pública no está muy claro, y eso esperemos que está en el reglamento, ¿no? Pero no está muy claro cómo es que finalmente ese dinero va a llegar a las
digamos, los nuevos tópicos que se están creando en esta ley, ¿no? Los profesores, etc. En realidad hay un plan incluso de fortalecimiento de primero 2 universidades, ¿no? 2 universidades públicas emblemáticas de diferentes regiones. Y un plan así va a estar repitiéndose para ir yendo a las 56 universidades. El segundo punto es que incluso acá se habla de que el Estado va a dar fondos públicos a las universidades en general para investigación y para mejorar su calidad. Entonces, ese es un punto importante también. Y el tercer punto, creo yo, que es el tema de que dicen, sí, pues van a subir las pensiones. No, a ver, hay universidades emblemáticas, privadas, con fines de lucro, que retiran utilidades por más de 60 millones de soles. Esos 60 millones ya no se le van a poder ir al bolsillo, sino van a tener que invertir en la calidad. O sea, lo que están diciendo finalmente es, te damos servicios de mala calidad, barato. O sea, démosle a la gente servicios baratos, de mala calidad y estafémoslo. Porque hay estudios claramente, por ejemplo, el presidente del BCR, Gustavo Yamada, que habla de que en las universidades hay muchas que no están cumpliendo sus fines, incluso están estafando a la gente. Entonces, ahí está claramente que es necesario invertir y que no va a haber esa relación, sino que ya no retires tantas utilidades, ¿no? Incluso nosotros nos oponemos a los fines de lucro justamente por ese problema, ¿no? Bien, hay algunos que piensan que esta nueva medida en la que se le obliga al alumno a hacer una tesis para poder tener su bachillerato es un tanto arcaica, porque los tiempos ahora pues ya son diferentes, ¿no? El alumno ya antes de la mitad de la carrera pues ya está trabajando y la universidad debería darle facilidades. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, el bachiller es un grado académico más como la maestría, el doctorado, y para poder tener ese grado pues se requiere un trabajo de investigación, porque también entendamos de que los fines de la universidad es la investigación, uno de los 3 fines principales, bueno, hasta el momento lo que hay. Y si es que el estudiante no tiene esa caracterización de investigar en una universidad, al menos con un trabajo de investigación que tiene, claro está, que ir acompañado en la currícula desde los primeros años y no simplemente en los últimos años, estaríamos dejando una función muy importante de la universidad. Entonces, habrían, por ejemplo, si es que ya hay esas facilidades de poder estudiar otro tipo de carreras, que sean, por ejemplo, en institutos técnicos, tecnológicos, no, pero también el tema de investigación tiene que ir acompañado de un buen presupuesto hacia la investigación y desarrollo por parte del Estado, porque si no, simplemente todo tipo de norma, por más perfecta que sea en investigación, si no se invierte correctamente, infelizmente eso va a quedar simplemente como un deseo o una aspiración más que se pueda concretizar, ¿no? Ahora, ¿se compran todo el rollo Mora? Porque hay quienes dicen, oye, pero se le está dando más atribuciones al Ministerio de Educación en la universidad, y si miramos en retrospectiva lo que ha hecho el Ministerio de Educación en la educación pública, pues el resultado es negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora, si es que no hay buenos pergaminos en el Minedu respecto a la educación pública, se va a cargar también las universidades, ¿no? Y puede al final hacer un trasvase de malos resultados? Yo creo que previamente lo que hay que aclarar es que nosotros no venimos a defender al congresista Mora. El proyecto que ha salido aprobado no es el proyecto inicial del dictamen de la comisión, es otro proyecto que ha recogido aportes de intelectuales, incluso ha recogido algunos aportes, no obviamente todos, porque a nosotros nos gustaría que se recoja todo lo que habíamos propuesto. Pero apoyan la ley. Apoyamos que hay una nueva ley universitaria, ¿no? Ahora, con el tema del ministerio, el Estado tiene que asumir una responsabilidad, ¿no? Si no, ¿a quién le dejamos? A las empresas privadas. Y que ya vemos te pregunto sobre la actuación en el pasado y, digamos, haciendo un recorrido histórico del Minedu frente a la educación pública, y esto ahora como una responsabilidad más en la universidad. Incluso el Minedu en los últimos años ha venido fortaleciéndose y cambiando algunas políticas públicas. Sin embargo, acá el rol es que el organismo regulador, si bien está escrito en Minedu, como digo, por tema de ley, y no puede ser autónomo constitucionalmente, porque para ello tendría que haber un cambio constitucional, acá está trabajando con miembros que no son miembros del Minedu. O sea, hay uno que es designado, que ahí sí nosotros estamos en desacuerdo, que haya el presidente, el superintendente sea del Minedu, a pesar de que debe... Ese lo designa el gobierno directamente. Entonces, a pesar de que debe llevar el mandato del consejo directivo, nosotros creemos que debería salir el presidente, el superintendente del mismo consejo directivo, que está conformado por 7 personas, ¿no? Entonces, hay 5 personas que el concurso público y los requisitos que se piden van a garantizar, digamos, el alto perfil de estas personas, que van a ser las encargadas, ¿no? ¿Con qué punto de esta ley
los estudiantes no están de acuerdo y en todo caso, ¿qué les hubiese gustado que sí diga esta ley? Bueno, mire, en esencia, el día de ayer hemos tenido una reunión y acá hay una gran disconformidad, primero porque se permite o se continúa con la mercantilización de la educación. Esa mercantilización está respaldada por un famoso decreto, el 882, que ha sido aprobado en el año 96, y pues que se ha visto un crecimiento exagerado de universidades privadas, pero con fines de lucro. Como estudiantes no estamos en contra de la inversión privada, pero consideramos que la inversión privada debería estar en sectores como industria, ganadería, agricultura, la pesca, etcétera, pero no en derechos fundamentales como la educación y la salud, por ejemplo. Tributarios. Entonces acá lo que sucede es de que hay universidades privadas, han existido universidades privadas antes del 96, pero sin fines de lucro. La diferencia entre esas dos es en que la universidad privada con fines de lucro depende de los dueños reinvertir la totalidad. En cambio, en la privada sin fines de lucro todo se reinvierte y entonces acá pues no hay ningún tipo de dueño beneficiado con el dinero que pagan los estudiantes, el primer punto. El segundo punto, de que nosotros hemos exigido lo que es un Consejo Nacional Universitario que tenga una autonomía constitucional, donde no exista pues una adscripción al Ministerio de Educación, pero también entendamos, y es bastante lamentable, de que existen congresistas, dueños de universidades privadas con fines de lucro, que se oponen a todo tipo de cambio para mejorar la educación y simplemente ellos lo que hacen es defender sus bolsillos. Eso se ha visto en el debate que ha habido, por ejemplo, en esto de la nueva ley universitaria, y efectivamente esos pues no han cedido, por ejemplo, el pedido estudiantil para poder constituir ese Consejo Nacional Universitario, que se requiere, por cierto, 87 votos a favor de congresistas. Y nosotros hemos notado pues de que en ese Parlamento infelizmente ha habido, por ejemplo, se ha aprobado esa nueva norma con 56 votos, con 46 votos en contra. Entonces, ese Consejo Nacional Universitario aún está en la agenda del estudiantado. Lo otro es de que el sistema político en el país no permite, por ejemplo, de que el Congreso tenga la capacidad de gasto, es decir, que estipule un articulado aquí en el proyecto de ley y diga que se asigne tanto porcentaje de Producto Bruto Interno hacia las universidades públicas. No lo puede hacer. Entonces, aquí la principal participación tendría el Ejecutivo de poder establecer políticas de fortalecimiento. Yo considero que deberían de hacerse en todas las universidades públicas, no, al menos fortalecer las universidades públicas en ese contexto, para de esa manera dar oportunidades a muchos jóvenes, no solamente para que tengan una buena enseñanza, sino también para que se pueda ampliar la cobertura de esas universidades públicas y dar mayor acceso a la población en general, ¿no? Alan García dice que esto es chavismo puro. Alan García tiene intereses. Digamos, ¿qué hizo él en su gobierno para reformar la educación? Incluso en su gobierno se crearon más de 20 universidades. Entonces, y estamos viendo proliferación de universidades que en realidad lo que están haciendo es frustrar los sueños de varios peruanos que ven la educación como una forma de movilidad social, de surgir y con esperanzas, y luego se topan con una pared dándose cuenta que la educación, su título, no vale nada. En cortito, ¿ustedes piensan que este proyecto, o que ya ha sido aprobado, por lo menos por el Congreso, va a mejorar la calidad de educación en este país? ¿Ustedes confían en eso? Bueno, yo creo que es un primer paso, ¿no? Yo creo que es un paliativo, básicamente. Hay cosas observables dentro de ese proyecto de ley, pero consideramos de que tenemos que seguir avanzando en ese proceso bastante complejo, ¿no? El tema del lucro, el presupuesto, tenemos que nosotros como estudiantes seguir insistiendo en ello. No podemos quedarnos simplemente ahí por el hecho de que se apruebe esa norma, ¿no? Seguimos trabajando nosotros en ese proceso. Julio Cáceda, presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica, y Michael Ortiz, presidente de la FED, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Vamos a ver qué pasa finalmente. En esta semana debería el gobierno promulgar esta ley, o en todo caso observarla, que es poco probable, pero en fin, seguiremos el tema en los días que vienen. 7:42, vamos a...